Había una vez un monje que pasó 20 años empujando una montaña. Cada mañana, al amanecer, colocaba sus manos sobre la roca fría y empujaba con toda su fuerza hasta el anochecer. 20 años. Y la montaña nunca se movió ni un centímetro. ¿Locura? ¿Devoción? ¿O quizás la lección más profunda que jamás recibirás sobre tu propia vida? Acompáñame en este viaje. Porque lo que descubrió este monje cambiará para siempre la forma en que enfrentas todo aquello que no se mueve en tu vida. En las montañas del norte, donde el viento tallaba formas en la piedra milenaria, vivía un maestro zen llamado Kenzo. No era conocido por sus sermones ni por sus escritos. Era conocido por algo mucho más extraño. Llevaba 2 décadas empujando la misma montaña. Cada día, sin excepción, Kenzo subía por el sendero estrecho hasta llegar a la ladera este. Allí, frente a una pared vertical de granito, colocaba sus palmas abiertas contra la roca y empujaba. Empujaba como si la montaña pudiera moverse. Empujaba como si el universo esperara ese esfuerzo. Empujaba porque su maestro, antes de morir, le había dicho: tu tarea es mover esta montaña. Los aldeanos lo miraban con una mezcla de respeto y lástima. Algunos decían que era un santo. Otros, que había perdido la razón. Pero todos coincidían en algo: Kenzo nunca se rendía. Un día, un joven monje llamado Taro llegó al monasterio. Había viajado durante meses buscando enseñanzas que transformaran su vida. Tenía 28 años y el corazón lleno de preguntas sin respuesta. Cuando le contaron sobre Kenzo y su extraña práctica, Taro pensó: este maestro debe conocer un secreto profundo. 20 años de esfuerzo no pueden ser en vano. Al amanecer del día siguiente, Taro siguió a Kenzo por el sendero. Lo observó colocar las manos sobre la montaña. Lo vio tensar cada músculo de su cuerpo. Lo escuchó respirar profundo mientras empujaba, empujaba. Pasaron las horas. El sol trepó por el cielo. Kenzo no se detuvo ni una sola vez. Cuando finalmente el maestro bajó las manos y se volvió para regresar, Taro se acercó con reverencia. Maestro Kenzo, dijo, inclinándose profundamente, he observado su práctica. Debo preguntarle, ¿cuándo se moverá la montaña? Kenzo lo miró con ojos tranquilos, casi divertidos. La montaña, respondió, nunca se ha movido. Ni un milímetro. Taro sintió que el suelo se inclinaba bajo sus pies. Pero entonces, ¿por qué continúa empujando? Porque mi maestro me lo ordenó, dijo Kenzo simplemente, y siguió caminando hacia el monasterio. Esa noche, Taro no pudo dormir. ¿20 años empujando algo que nunca se movería? ¿Era eso devoción o simplemente necedad disfrazada de disciplina? Durante la semana siguiente, Taro regresó cada mañana a observar a Kenzo. Y cada día la misma escena se repetía: el maestro empujaba la montaña inmóvil con una dedicación que parecía desafiar toda lógica. Pero algo comenzó a llamar la atención de Taro. Algo que no había notado al principio. Kenzo nunca parecía frustrado. Nunca lo vio golpear la roca con rabia. Nunca escuchó quejas ni suspiros de derrota. Al contrario, cuando terminaba su práctica diaria, el maestro descendía con una expresión de paz que Taro jamás había visto en ningún ser humano. Una mañana, Taro no pudo contenerse más. Maestro, dijo, necesito comprender. He visto personas dedicar sus vidas a la meditación, al estudio, a ayudar a otros. Todas esas prácticas tienen sentido. Pero esto... ¿qué sentido tiene empujar algo que jamás se moverá? Kenzo se sentó sobre una roca y le hizo señas a Taro para que se sentara junto a él. Dime, joven Taro, ¿por qué viniste a este monasterio? Porque mi vida no avanza, confesó Taro, sorprendido por su propia honestidad. He intentado todo. He meditado, he estudiado, he seguido cada enseñanza que encontré. Pero hay cosas en mi interior que no cambian. Miedos que no se van.
patrones que se repiten. Relaciones que no sanan. Siento como si empujara una puerta que nunca se abre. Kenzo asintió lentamente. ¿Y qué has hecho frente a esas puertas cerradas? Intentar con más fuerza, dijo Taro. Analizar más. Meditar más. Esforzarme más. Exactamente, dijo Kenzo. Empujar más fuerte. Como yo empujo esta montaña. Un silencio se instaló entre ellos. A lo lejos, un pájaro cantaba. Pero tú sabes que la montaña no se moverá, dijo finalmente Taro. Yo todavía tengo esperanza de que mis puertas se abran. ¿Y si no se abrieran? Preguntó Kenzo suavemente. ¿Y si algunas puertas simplemente no están hechas para abrirse cuando tú lo deseas? ¿Qué harías entonces? Taro sintió un nudo en la garganta. No lo sé. Creo que, me rendiría. Ah, dijo Kenzo con una sonrisa misteriosa. Ahí está la trampa. Crees que solo hay dos opciones, empujar hasta el agotamiento o rendirse en derrota. Pero hay un tercer camino que casi nadie ve. Los días siguientes, Kenzo invitó a Taro a acompañarlo en su práctica. No solo a observar, sino a empujar la montaña con él. Al principio, Taro se sintió ridículo. Aquí estaba, un buscador espiritual, empujando una masa de roca que no tenía la menor intención de moverse. Pero obedeció. El primer día, empujó con todas sus fuerzas. Tensó cada músculo. Apretó los dientes. Después de una hora, su cuerpo temblaba de agotamiento. Maestro, jadeó, esto es imposible. Estoy gastando toda mi energía y no logro nada. Bien observado, dijo Kenzo. Ahora nota algo más, ¿cómo está tu mente mientras empujas? Taro cerró los ojos y observó. Su mente era un torbellino, esto no funciona. Estoy perdiendo el tiempo. Debería estar haciendo otra cosa. Esto es absurdo. Mi mente está, peleando, admitió Taro. Exacto. Estás empujando la montaña con tu cuerpo, pero también estás empujando contra la realidad con tu mente. Una doble resistencia. Un doble desgaste. Al segundo día, Kenzo le dio una instrucción diferente. Hoy, dijo, empuja la montaña. Pero esta vez, acepta completamente que no se moverá. Taro lo miró confundido. ¿Cómo puedo empujar y aceptar que no se moverá al mismo tiempo? Inténtalo y verás. Si esta historia está resonando contigo, si sientes que hay montañas en tu propia vida que has estado empujando sin resultados, te invito a suscribirte a este canal. Aquí compartimos estas enseñanzas Zen que transforman la manera en que habitamos nuestra existencia. Dale al botón de suscripción y activa la campanita para no perderte ninguna lección. Y ahora, continuemos con el viaje de Taro, porque lo que está por descubrir es precisamente lo que tú también necesitas escuchar. Taro colocó sus manos sobre la roca fría. Respiró profundo. Y por primera vez, antes de empujar, se dijo a sí mismo, esta montaña no se moverá. Y está bien. Luego empujó. Algo extraordinario ocurrió. Su cuerpo seguía haciendo el esfuerzo, sus músculos se tensaban, pero su mente estaba tranquila. No había lucha interna. No había frustración. Solo el acto simple de empujar, sin la guerra mental de exigir un resultado diferente. Después de una hora, cuando se detuvo, Taro no se sentía derrotado. Se sentía completo. Como si por primera vez hubiera hecho algo sin dividirse internamente. Maestro, dijo asombrado, ¿qué fue eso? Eso, respondió Kenzo, fue aceptación verdadera. No es rendición. Es dejar de pelear con lo que es mientras sigues participando en la vida. Empujar sin aferrarte al resultado. Actuar sin apretar los puños internos. Durante las semanas siguientes, Taro continuó la práctica.
Y cada día comprendía algo nuevo. Comprendió que su frustración nunca había venido de las situaciones mismas, sino de su resistencia a que fueran como eran. Comprendió que podía seguir intentando, podía seguir actuando, pero sin esa tensión invisible que consume más energía que el esfuerzo físico. Comprendió que aceptar no era un final, sino una forma más inteligente de estar presente. Un mes después, mientras empujaba la montaña en silencio junto a Kenzo, Taro comenzó a llorar. Maestro, dijo entre lágrimas, acabo de comprender. No se trata de la montaña. Nunca se trató de la montaña. Kenzo sonrió. Continúa. Mi maestro anterior nunca te pidió que movieras la montaña, dijo Taro. Te pidió que la empujaras. La tarea nunca fue cambiar la montaña. La tarea fue cambiarte a ti. Sí, dijo Kenzo suavemente. Durante 20 años, no he estado intentando mover la montaña. He estado permitiendo que la montaña me mueva a mí. Cada día, empujar esta roca me enseñó a soltar el control. Me enseñó que la vida no obedece mis urgencias. Me enseñó que puedo actuar plenamente sin necesitar que el mundo se ajuste a mis expectativas. Taro miró sus propias manos sobre la roca. Yo tengo mis propias montañas, dijo. Situaciones que no cambian. Personas que no responden como espero. Partes de mí mismo que resisten la transformación. Todos las tenemos, dijo Kenzo. Y la pregunta nunca es cómo hacer que se muevan más rápido. La pregunta es, ¿puedes estar con ellas sin desgarrarte internamente? ¿Puedes seguir participando de la vida sin convertir cada momento en una batalla? 6 meses después, Taro seguía en el monasterio. Pero ya no subía a empujar la montaña. Había encontrado sus propias prácticas, sus propias formas de cultivar esa aceptación profunda. Una tarde, mientras barría el patio del monasterio, un grupo de viajeros llegó preguntando por el famoso maestro que movía montañas. Taro sonrió ante la malinterpretación. El maestro Kenzo no mueve montañas, les dijo. Permite que las montañas lo muevan a él. Los viajeros se fueron confundidos. Pero uno de ellos, una mujer de mirada cansada, se quedó atrás. Joven monje, dijo, llevo 3 años intentando salvar mi matrimonio. He intentado todo. Terapias, conversaciones, sacrificios. Nada cambia. Estoy agotada. ¿Me estás diciendo que debo rendirme? Taro la miró con compasión. No, dijo. Te estoy diciendo que hay una diferencia entre rendirse y dejar de pelear con la realidad tal como es ahora. Puedes seguir amando, puedes seguir participando, pero sin esa tensión que te consume. Acepta el momento presente exactamente como es, no como quisieras que fuera. Y desde esa aceptación, no desde la lucha, toma tus decisiones. La mujer lo miró en silencio por un largo momento. Luego, por primera vez en meses, sus hombros bajaron. Algo en su rostro se suavizó. Nunca nadie me había dado permiso de dejar de empujar, susurró. No es rendición, dijo Taro. Es sabiduría. Esa noche, Taro encontró a Kenzo sentado bajo las estrellas. Maestro, dijo, hay algo que aún no comprendo. Si la montaña te enseñó todo lo que necesitabas aprender, ¿por qué sigues empujándola cada día? Kenzo rió suavemente. Porque la lección nunca termina, Taro. Cada día, mi ego intenta regresar. Cada día, aparece la tentación de controlar, de exigir, de resistirme a lo que es. Y cada día, vuelvo a la montaña para recordar, puedo actuar completamente sin necesitar que el mundo cambie según mi voluntad. Es como una meditación, dijo Taro. Es exactamente una meditación. La meditación más honesta que conozco. Porque en el cojín de meditación, la mente puede engañarse. Puede fingir paz. Pero frente a esta montaña, no hay donde esconderse. O acepto que no se moverá, o me desgasto en la ilusión.
Cada día, elijo la aceptación. Y cada día, esa elección me libera un poco más. Taro se quedó en silencio, mirando las estrellas. Maestro, dijo finalmente, ¿alguna vez te preguntaste qué habría pasado si hubieras pasado estos 20 años haciendo otra cosa? Todos los días durante los primeros 10 años, admitió Kenzo. Pero ahora sé la respuesta. Si hubiera hecho cualquier otra cosa sin aprender esta lección, habría empujado 1000 montañas invisibles. Relaciones que quería forzar. Personas que quería cambiar. Situaciones que resistía. La montaña física me ahorró décadas de empujar montañas mentales. Entonces fue el camino perfecto, dijo Taro. No fue perfecto, corrigió Kenzo. Fue el camino que recibí. Y aprendí a caminarlo sin pelear con él. Esa es toda la diferencia. A la mañana siguiente, Taro preparó su mochila. Era tiempo de regresar al mundo, de llevar esta enseñanza a su propia vida. Antes de partir, Kenzo le entregó una pequeña piedra. Esta piedra, dijo, proviene de la montaña. Llévala contigo. Y cada vez que sientas que estás empujando algo que no se mueve, sosténla en tu mano. Pregúntate, ¿estoy empujando para cambiar la situación o estoy empujando porque no acepto que sea como es? ¿Y si la respuesta es la segunda?, preguntó Taro. Entonces respira. Afloja los puños internos. Acepta el momento exactamente como es. Y desde esa aceptación, no desde la lucha, elige tu siguiente paso. Porque los pasos que damos desde la aceptación siempre son más claros que los pasos que damos desde la resistencia. Taro inclinó la cabeza profundamente. Gracias, maestro. Por enseñarme que aceptar no es el final del camino. No, sonrió Kenzo. Aceptar es el camino mismo. Si esta historia tocó algo en tu interior, si reconoces las montañas que has estado empujando en tu propia vida, te invito a compartir este vídeo con alguien que lo necesite. Y suscríbete a nuestro canal Sabiduría del Ser, donde cada semana exploramos estas enseñanzas ancestrales que transforman la forma en que habitamos nuestra existencia. Deja en los comentarios, ¿cuál es tu montaña? ¿Qué has estado empujando sin resultados? No para rendirte, sino para comenzar a relacionarte con ello de una forma nueva. Hasta el próximo encuentro. Y recuerda, la paz no llega cuando las montañas se mueven. La paz llega cuando dejamos de exigirles que lo hagan. Gracias por estar aquí. Namaste. Había una vez un monje que pasó 20 años empujando una montaña. Cada mañana, al amanecer, colocaba sus manos sobre la roca fría y empujaba con toda su fuerza hasta el anochecer. 20 años. Y la montaña nunca se movió ni un centímetro. ¿Locura? ¿Devoción? ¿O quizás la lección más profunda que jamás recibirás sobre tu propia vida? Acompáñame en este viaje. Porque lo que descubrió este monje cambiará para siempre la forma en que enfrentas todo aquello que no se mueve en tu vida. En las montañas del norte, donde el viento tallaba formas en la piedra milenaria, vivía un maestro zen llamado Kenzo. No era conocido por sus sermones ni por sus escritos. Era conocido por algo mucho más extraño, llevaba 2 décadas empujando la misma montaña. Cada día, sin excepción, Kenzo subía por el sendero estrecho hasta llegar a la ladera este. Allí, frente a una pared vertical de granito, colocaba sus palmas abiertas contra la roca y empujaba. Empujaba como si la montaña pudiera moverse. Empujaba como si el universo esperara ese esfuerzo. Empujaba porque su maestro, antes de morir, le había dicho, tu tarea es mover esta montaña. Los aldeanos lo miraban con una mezcla de respeto y lástima. Algunos decían que era un santo. Otros, que había perdido la razón. Pero todos coincidían en algo,
Kenzo nunca se rendía. Un día, un joven monje llamado Taro llegó al monasterio. Había viajado durante meses buscando enseñanzas que transformaran su vida. Tenía 28 años y el corazón lleno de preguntas sin respuesta. Cuando le contaron sobre Kenzo y su extraña práctica, Taro pensó, este maestro debe conocer un secreto profundo. 20 años de esfuerzo no pueden ser en vano. Al amanecer del día siguiente, Taro siguió a Kenzo por el sendero. Lo observó colocar las manos sobre la montaña. Lo vio tensar cada músculo de su cuerpo. Lo escuchó respirar profundo mientras empujaba, empujaba. Pasaron las horas. El sol trepó por el cielo. Kenzo no se detuvo ni una sola vez. Cuando finalmente el maestro bajó las manos y se volvió para regresar, Taro se acercó con reverencia. Maestro Kenzo, dijo, inclinándose profundamente, he observado su práctica. Debo preguntarle, ¿cuándo se moverá la montaña? Kenzo lo miró con ojos tranquilos, casi divertidos. La montaña, respondió, nunca se ha movido. Ni un milímetro. Taro sintió que el suelo se inclinaba bajo sus pies. Pero entonces, ¿por qué continúa empujando? Porque mi maestro me lo ordenó, dijo Kenzo simplemente, y siguió caminando hacia el monasterio. Esa noche, Taro no pudo dormir. ¿20 años empujando algo que nunca se movería? ¿Era eso devoción o simplemente necedad disfrazada de disciplina? Durante la semana siguiente, Taro regresó cada mañana a observar a Kenzo. Y cada día la misma escena se repetía, el maestro empujaba la montaña inmóvil con una dedicación que parecía desafiar toda lógica. Pero algo comenzó a llamar la atención de Taro. Algo que no había notado al principio. Kenzo nunca parecía frustrado. Nunca lo vio golpear la roca con rabia. Nunca escuchó quejas ni suspiros de derrota. Al contrario, cuando terminaba su práctica diaria, el maestro descendía con una expresión de paz que Taro jamás había visto en ningún ser humano. Una mañana, Taro no pudo contenerse más. Maestro, dijo, necesito comprender. He visto personas dedicar sus vidas a la meditación, al estudio, a ayudar a otros. Todas esas prácticas tienen sentido. Pero esto... ¿Qué sentido tiene empujar algo que jamás se moverá? Kenzo se sentó sobre una roca y le hizo señas a Taro para que se sentara junto a él. Dime, joven Taro, ¿por qué viniste a este monasterio? Porque mi vida no avanza, confesó Taro, sorprendido por su propia honestidad. He intentado todo. He meditado, he estudiado, he seguido cada enseñanza que encontré. Pero hay cosas en mi interior que no cambian. Miedos que no se van. Patrones que se repiten. Relaciones que no sanan. Siento como si empujara una puerta que nunca se abre. Kenzo asintió lentamente. ¿Y qué has hecho frente a esas puertas cerradas? Intentar con más fuerza, dijo Taro. Analizar más. Meditar más. Esforzarme más. Exactamente, dijo Kenzo. Empujar más fuerte. Como yo empujo esta montaña. Un silencio se instaló entre ellos. A lo lejos, un pájaro cantaba. Pero tú sabes que la montaña no se moverá, dijo finalmente Taro. Yo todavía tengo esperanza de que mis puertas se abran. ¿Y si no se abrieran? Preguntó Kenzo suavemente. ¿Y si algunas puertas simplemente no están hechas para abrirse cuando tú lo deseas? ¿Qué harías entonces? Taro sintió un nudo en la garganta. No lo sé. Creo que, me rendiría. Ah, dijo Kenzo con una sonrisa misteriosa. Ahí está la trampa. Crees que solo hay dos opciones, empujar hasta el agotamiento o rendirse en derrota. Pero hay un tercer camino que casi nadie ve. Los días siguientes, Kenzo invitó a Taro a acompañarlo en su práctica. No solo a observar, sino a empujar la montaña con él. Al principio,
Taro se sintió ridículo. Aquí estaba, un buscador espiritual, empujando una masa de roca que no tenía la menor intención de moverse. Pero obedeció. El primer día, empujó con todas sus fuerzas. Tensó cada músculo. Apretó los dientes. Después de una hora, su cuerpo temblaba de agotamiento. Maestro, jadeó, esto es imposible. Estoy gastando toda mi energía y no logro nada. Bien observado, dijo Kenzo. Ahora nota algo más, ¿cómo está tu mente mientras empujas? Taro cerró los ojos y observó. Su mente era un torbellino, esto no funciona. Estoy perdiendo el tiempo. Debería estar haciendo otra cosa. Esto es absurdo. Mi mente está peleando, admitió Taro. Exacto. Estás empujando la montaña con tu cuerpo, pero también estás empujando contra la realidad con tu mente. Una doble resistencia. Un doble desgaste. Al segundo día, Kenzo le dio una instrucción diferente. Hoy, dijo, empuja la montaña. Pero esta vez, acepta completamente que no se moverá. Taro lo miró confundido. ¿Cómo puedo empujar y aceptar que no se moverá al mismo tiempo? Inténtalo y verás. Si esta historia está resonando contigo, si sientes que hay montañas en tu propia vida que has estado empujando sin resultados, te invito a suscribirte a este canal. Aquí compartimos estas enseñanzas Zen que transforman la manera en que habitamos nuestra existencia. Dale al botón de suscripción y activa la campanita para no perderte ninguna lección. Y ahora, continuemos con el viaje de Taro, porque lo que está por descubrir es precisamente lo que tú también necesitas escuchar. Taro colocó sus manos sobre la roca fría. Respiró profundo. Y por primera vez, antes de empujar, se dijo a sí mismo, esta montaña no se moverá. Y está bien. Luego empujó. Algo extraordinario ocurrió. Su cuerpo seguía haciendo el esfuerzo, sus músculos se tensaban, pero su mente estaba tranquila. No había lucha interna. No había frustración. Solo el acto simple de empujar, sin la guerra mental de exigir un resultado diferente. Después de una hora, cuando se detuvo, Taro no se sentía derrotado. Se sentía completo. Como si por primera vez hubiera hecho algo sin dividirse internamente. Maestro, dijo asombrado, ¿qué fue eso? Eso, respondió Kenzo, fue aceptación verdadera. No es rendición. Es dejar de pelear con lo que es mientras sigues participando en la vida. Empujar sin aferrarte al resultado. Actuar sin apretar los puños internos. Durante las semanas siguientes, Taro continuó la práctica. Y cada día comprendía algo nuevo. Comprendió que su frustración nunca había venido de las situaciones mismas, sino de su resistencia a que fueran como eran. Comprendió que podía seguir intentando, podía seguir actuando, pero sin esa tensión invisible que consume más energía que el esfuerzo físico. Comprendió que aceptar no era un final, sino una forma más inteligente de estar presente. Un mes después, mientras empujaba la montaña en silencio junto a Kenzo, Taro comenzó a llorar. Maestro, dijo entre lágrimas, acabo de comprender. No se trata de la montaña. Nunca se trató de la montaña. Kenzo sonrió. Continúa. Mi maestro anterior nunca te pidió que movieras la montaña, dijo Taro. Te pidió que la empujaras. La tarea nunca fue cambiar la montaña. La tarea fue cambiarte a ti. Sí, dijo Kenzo suavemente. Durante 20 años, no he estado intentando mover la montaña. He estado permitiendo que la montaña me mueva a mí. Cada día, empujar esta roca me enseñó a soltar el control. Me enseñó que la vida no obedece mis urgencias. Me enseñó que puedo actuar plenamente sin necesitar que el mundo se ajuste a mis expectativas. Taro miró sus propias manos sobre la roca. Yo tengo mis propias montañas, dijo.
Situaciones que no cambian. Personas que no responden como espero. Partes de mí mismo que resisten la transformación. Todos las tenemos, dijo Kenzo. Y la pregunta nunca es cómo hacer que se muevan más rápido. La pregunta es, ¿puedes estar con ellas sin desgarrarte internamente? ¿Puedes seguir participando de la vida sin convertir cada momento en una batalla? 6 meses después, Taro seguía en el monasterio. Pero ya no subía a empujar la montaña. Había encontrado sus propias prácticas, sus propias formas de cultivar esa aceptación profunda. Una tarde, mientras barría el patio del monasterio, un grupo de viajeros llegó preguntando por el famoso maestro que movía montañas. Taro sonrió ante la malinterpretación. El maestro Kenzo no mueve montañas, les dijo. Permite que las montañas lo muevan a él. Los viajeros se fueron confundidos. Pero uno de ellos, una mujer de mirada cansada, se quedó atrás. Joven monje, dijo, llevo 3 años intentando salvar mi matrimonio. He intentado todo. Terapias, conversaciones, sacrificios. Nada cambia. Estoy agotada. ¿Me estás diciendo que debo rendirme? Taro la miró con compasión. No, dijo. Te estoy diciendo que hay una diferencia entre rendirse y dejar de pelear con la realidad tal como es ahora. Puedes seguir amando, puedes seguir participando, pero sin esa tensión que te consume. Acepta el momento presente exactamente como es, no como quisieras que fuera. Y desde esa aceptación, no desde la lucha, toma tus decisiones. La mujer lo miró en silencio por un largo momento. Luego, por primera vez en meses, sus hombros bajaron. Algo en su rostro se suavizó. Nunca nadie me había dado permiso de dejar de empujar, susurró. No es rendición, dijo Taro. Es sabiduría. Esa noche, Taro encontró a Kenzo sentado bajo las estrellas. Maestro, dijo, hay algo que aún no comprendo. Si la montaña te enseñó todo lo que necesitabas aprender, ¿por qué sigues empujándola cada día? Kenzo rió suavemente. Porque la lección nunca termina, Taro. Cada día, mi ego intenta regresar. Cada día, aparece la tentación de controlar, de exigir, de resistirme a lo que es. Y cada día, vuelvo a la montaña para recordar, puedo actuar completamente sin necesitar que el mundo cambie según mi voluntad. Es como una meditación, dijo Taro. Es exactamente una meditación. La meditación más honesta que conozco. Porque en el cojín de meditación, la mente puede engañarse. Puede fingir paz. Pero frente a esta montaña, no hay donde esconderse. O acepto que no se moverá, o me desgasto en la ilusión. Cada día, elijo la aceptación. Y cada día, esa elección me libera un poco más. Taro se quedó en silencio, mirando las estrellas. Maestro, dijo finalmente, ¿alguna vez te preguntaste qué habría pasado si hubieras pasado estos 20 años haciendo otra cosa? Todos los días durante los primeros 10 años, admitió Kenzo. Pero ahora sé la respuesta. Si hubiera hecho cualquier otra cosa sin aprender esta lección, habría empujado 1000 montañas invisibles. Relaciones que quería forzar. Personas que quería cambiar. Situaciones que resistía. La montaña física me ahorró décadas de empujar montañas mentales. Entonces fue el camino perfecto, dijo Taro. No fue perfecto, corrigió Kenzo. Fue el camino que recibí. Y aprendí a caminarlo sin pelear con él. Esa es toda la diferencia. A la mañana siguiente, Taro preparó su mochila. Era tiempo de regresar al mundo, de llevar esta enseñanza a su propia vida. Antes de partir, Kenzo le entregó una pequeña piedra. Esta piedra, dijo, proviene de la montaña. Llévala contigo. Y cada vez que sientas que estás empujando algo que no se mueve, sosténla en tu mano. Pregúntate,
¿Estoy empujando para cambiar la situación o estoy empujando porque no acepto que sea como es? ¿Y si la respuesta es la segunda?, preguntó Taro. Entonces respira. Afloja los puños internos. Acepta el momento exactamente como es. Y desde esa aceptación, no desde la lucha, elige tu siguiente paso. Porque los pasos que damos desde la aceptación siempre son más claros que los pasos que damos desde la resistencia. Taro inclinó la cabeza profundamente. Gracias, maestro. Por enseñarme que aceptar no es el final del camino. No, sonrió Kenzo. Aceptar es el camino mismo. Si esta historia tocó algo en tu interior, si reconoces las montañas que has estado empujando en tu propia vida, te invito a compartir este vídeo con alguien que lo necesite. Y suscríbete a nuestro canal Sabiduría del Ser, donde cada semana exploramos estas enseñanzas ancestrales que transforman la forma en que habitamos nuestra existencia. Deja en los comentarios, ¿cuál es tu montaña? ¿Qué has estado empujando sin resultados? No para rendirte, sino para comenzar a relacionarte con ello de una forma nueva. Hasta el próximo encuentro. Y recuerda, la paz no llega cuando las montañas se mueven. La paz llega cuando dejamos de exigirles que lo hagan. Gracias por estar aquí. Namaste. En las tierras del Japón feudal, durante el siglo XVI, vivió un guerrero samurái llamado Nobushige. Su nombre era conocido en todas las provincias, no solo por su maestría incomparable con la katana, sino también por algo mucho menos honorable, su temperamento explosivo. Nobushige había derrotado a los más temibles enemigos en el campo de batalla. Había servido a su señor con lealtad inquebrantable durante décadas. Había entrenado hasta que sus manos sangraban, hasta que su técnica era perfecta, hasta que ningún otro guerrero se atrevía a desafiarlo. Pero había un enemigo al que no podía vencer, él mismo. Su ira era legendaria. Cuando algo lo contrariaba, su rostro se tornaba rojo como el fuego del amanecer. Sus manos temblaban. Su voz tronaba como el trueno en la montaña. Y aunque después se arrepentía, aunque juraba controlarse, la furia siempre regresaba, una y otra vez, como las olas implacables del mar. Los sirvientes caminaban en silencio a su alrededor, temerosos de provocar su cólera. Su familia lo respetaba, sí, pero también le temía. Y él mismo, en las noches solitarias, se sentía prisionero de ese fuego que ardía constantemente en su pecho. Un día, después de un arrebato particularmente violento que casi le cuesta la vida a uno de sus hombres por un error insignificante, Nobushige se miró en el reflejo de su espada y no le gustó lo que vio. Era un guerrero poderoso, cierto, pero también era un esclavo de su propia rabia. Fue entonces cuando escuchó hablar de un anciano maestro zen llamado Akuin. Se decía que el maestro Akuin vivía en un modesto templo en las montañas del norte, un lugar tan remoto que pocos se atrevían a buscarlo. Las historias sobre él circulaban entre los aldeanos, algunos decían que podía permanecer en meditación durante días enteros sin moverse. Otros juraban que había alcanzado la iluminación total y que podía ver dentro del corazón de los hombres. Nobushige, normalmente escéptico de tales historias, sintió algo diferente esta vez. Una voz interior le susurraba que este maestro podría tener la respuesta que él había buscado durante años. Así que una mañana de otoño, cuando las hojas de los arces comenzaban a teñirse de rojo y dorado, el samurái emprendió el viaje hacia el templo. Dejó atrás su armadura ceremonial y su séquito de guerreros. Llevaba solo su katana, como dictaba el código del bushido, y las ropas simples de un viajero. El camino era empinado y tortuoso. A medida que ascendía por la montaña, el bullicio del mundo se iba quedando atrás. El silencio de las alturas comenzó a envolverlo, y por primera vez en mucho tiempo, Nobushige sintió algo parecido a la paz. Tardó 3 días en llegar. El templo era exactamente como lo habían descrito,
modesto, casi austero. No había decoraciones doradas ni grandes estatuas. Solo madera, piedra y simplicidad. Un jardín de rocas se extendía frente al edificio principal, cada piedra colocada con intención perfecta, cada grano de arena rastrillado formando ondas que parecían agua congelada en el tiempo. Y allí, en el centro de ese jardín, sentado en perfecta quietud, estaba el maestro Aquin. Era un anciano delgado, con la cabeza rapada y vestido con túnicas tan simples que cualquiera podría haberlo confundido con un campesino. Pero había algo en él, una cualidad indefinible que emanaba de su presencia, que hizo que Nobushige supiera inmediatamente que había encontrado lo que buscaba. El samurái se acercó con pasos firmes. No estaba acostumbrado a la paciencia ni a los rodeos. Era un hombre de acción, directo, acostumbrado a que sus palabras fueran obedecidas de inmediato. Sin presentarse, sin las ceremonias formales que dictaba la cortesía japonesa, Nobushige plantó sus pies firmemente frente al maestro y preguntó con su voz grave y autoritaria. «Maestro, explícame, ¿qué es el infierno y qué es el paraíso?» El maestro Aquin no respondió de inmediato. Lentamente, como si tuviera todo el tiempo del mundo, abrió los ojos. Eran ojos profundos, serenos como un lago en calma, pero con un brillo de inteligencia aguda que no pasaba desapercibido. Observó al samurái de pies a cabeza. Notó su postura rígida, militar. Notó la tensión en sus hombros. Notó la impaciencia en su mirada. Y notó, sobre todo, ese fuego apenas contenido que ardía justo debajo de la superficie. Y entonces, para absoluto asombro de Nobushige, el maestro sonrió. No era una sonrisa amable. Era una sonrisa burlona, casi despectiva. ¿Explicártelo a ti?, dijo Aquin con voz tranquila pero con un tono de burla inconfundible. ¿Y quién eres tú para pedirme tal cosa? Nobushige parpadeó, confundido. Nadie le hablaba así. Mírate, continuó el maestro, su sonrisa ahora más amplia. Eres tan solo un bruto ignorante vestido con ropas de guerrero. Vienes aquí con tu espada y tu arrogancia, esperando que la sabiduría te sea entregada como si fueras alguien importante. El rostro de Nobushige comenzó a cambiar de color. Pero no eres importante, prosiguió Aquin sin piedad. Eres como 1000 otros guerreros que he visto, todo músculo y acero, pero sin sustancia real. Sin verdadera comprensión. Sin capacidad para entender siquiera las enseñanzas más básicas. Las palabras caían como latigazos sobre el orgullo del samurái. No tengo tiempo que perder con alguien como tú, concluyó el maestro con un gesto de desdén. Vete de aquí. Regresa al mundo de violencia del que vienes. Es el único lugar al que perteneces. Algo se rompió dentro de Nobushige. Nadie, absolutamente nadie en toda su vida le había hablado de esa manera. Él era un samurái respetado, temido, honrado. Había arriesgado su vida cientos de veces. Había derramado sangre por su honor. Y este anciano, este viejo sentado en un jardín de rocas, ¿se atrevía a llamarlo bruto ignorante? La furia estalló en su interior como un volcán. Su visión se nubló. Su corazón latía como tambores de guerra. Cada músculo de su cuerpo se tensó. Sus manos se movieron por instinto, por años de entrenamiento, hacia su katana. El sonido del acero saliendo de la vaina cortó el silencio del jardín como un grito. En un solo movimiento fluido, Nobushige levantó la espada sobre su cabeza, sosteniéndola con ambas manos. La hoja brillaba bajo el sol de otoño, afilada como la muerte misma. Solo necesitaba un movimiento más, un solo corte descendente, y ese insolente anciano dejaría de existir. Su rostro estaba rojo, distorsionado por la rabia. Respiraba con dificultad, como un animal salvaje. Todo su ser vibraba con el deseo de destruir, de castigar, de hacer pagar a ese hombre por su insolencia. El maestro Aquin ni siquiera se movió. Permaneció sentado, quieto, mirando directamente a los ojos del guerrero enfurecido.
Y entonces, con la espada suspendida en el aire a apenas centímetros de su cabeza, mientras la muerte misma se cernía sobre él, el maestro Aquin habló. Su voz era suave, casi un susurro, pero cada palabra resonó en el jardín con perfecta claridad. Eso es el infierno. El tiempo pareció detenerse. Nobushige se quedó completamente paralizado, con la katana aún levantada sobre su cabeza, sus músculos tensos, su respiración agitada. Pero algo había cambiado en su interior. En un instante, en un destello de comprensión tan brillante como un rayo, el samurái lo entendió todo. El infierno no era un lugar de llamas eternas en algún reino después de la muerte. El infierno no era un castigo impuesto por los dioses o el destino. El infierno era exactamente lo que estaba experimentando en ese preciso momento. Era esa furia incontrolable que consumía todo pensamiento racional. Era ese impulso destructivo que lo hacía querer aniquilar a otro ser humano por palabras. Era esa pérdida total de control sobre sí mismo, ese convertirse en esclavo de la emoción. Era ese fuego en su pecho que lo quemaba desde dentro, ese tormento mental, esa oscuridad que nublaba su juicio y lo transformaba en algo menos que humano. El infierno no era externo. El infierno era interno. Y él mismo lo había creado. Las lágrimas comenzaron a brotar de los ojos del guerrero. No eran lágrimas de tristeza, sino de un despertar profundo. Toda su vida había estado buscando la paz fuera de sí mismo, en la victoria, en el respeto de otros, en el control de las circunstancias externas. Pero nunca había mirado hacia dentro. Lentamente, con manos temblorosas ahora por una razón completamente diferente, Nobushige bajó su espada. El metal regresó a su vaina con un suave clic. El samurái, este guerrero que nunca se había arrodillado ante nadie excepto su señor, cayó de rodillas sobre la arena del jardín zen. Inclinó su cabeza hasta que su frente tocó el suelo en el gesto más profundo de respeto y gratitud que existe en la cultura japonesa. Nunca, en todos sus años de entrenamiento marcial, en todas sus batallas, en todos los libros que había leído, había recibido una enseñanza tan poderosa. El maestro no le había dado una teoría o una filosofía abstracta. Le había dado una experiencia directa, visceral, imposible de olvidar. Nobushige permaneció postrado, su cuerpo sacudido por sollozos silenciosos. No eran lágrimas de debilidad, sino de liberación. Algo había muerto en él en ese momento, la ilusión de que su fuerza residía en su capacidad de dominar a otros, la creencia de que la ira lo hacía poderoso, la idea de que su valía dependía de que nadie lo irrespetara. Y en esa muerte, algo nuevo había nacido. Después de lo que parecieron horas pero fueron apenas minutos, el maestro Aquin volvió a hablar. Su voz ahora era diferente, suave, compasiva, llena de calidez como la luz del sol después de la tormenta. Y eso es el paraíso. Nobushige levantó lentamente la cabeza. Sus ojos, aún húmedos, se encontraron con los del maestro. Y en esa mirada comprendió la segunda parte de la enseñanza. El paraíso tampoco era un lugar externo, un reino celestial reservado para después de la muerte. El paraíso era ese estado de paz, claridad y comprensión que ahora experimentaba. Era ese momento de despertar, de soltar el control, de aceptar lo que es. El mismo jardín, el mismo momento, la misma situación, pero una experiencia completamente diferente. Del infierno al paraíso en un instante, no porque las circunstancias cambiaran, sino porque él había cambiado su relación con ellas. Maestro, dijo Nobushige con voz ronca por la emoción, he pasado toda mi vida entrenando el cuerpo, perfeccionando la técnica de la espada, estudiando estrategia militar. Pero nunca nadie me enseñó esto. ¿Cómo es posible que algo tan fundamental, tan esencial para la vida, no se enseñe? El maestro Aquin sonrió, pero esta vez era una sonrisa genuina, llena de bondad. Se enseña constantemente, respondió. La vida misma es la maestra. Cada provocación, cada frustración, cada momento de ira es una oportunidad para ver esta verdad.
Pero la mayoría de las personas están tan perdidas en sus reacciones que nunca ven el espacio entre el estímulo y la respuesta. Nunca ven que tienen una elección. Nobushige escuchaba con total atención, cada palabra del maestro grabándose en su corazón como escritura en piedra. Yo te insulté deliberadamente, continuó Aquin. No porque fuera cruel, sino porque necesitabas experimentar el infierno que tú mismo creas. Podría haberte dado 1000 conferencias sobre la naturaleza de la ira, pero habrías asentido educadamente y luego regresado a tu vida sin cambiar nada. Pero cuando tocas el fuego, cuando sientes el dolor en tu propia carne, esa enseñanza nunca se olvida. ¿Y el paraíso?, preguntó el samurái. ¿Cómo puedo permanecer en él? Dijo el maestro, esa es la pregunta correcta. Y aquí está el secreto, el paraíso no es un estado que alcanzas una vez y conservas para siempre. Es una elección que haces momento a momento, respiración a respiración. Entre cada estímulo que la vida te presenta y tu respuesta, existe un espacio. Los japoneses lo llamamos ma. En ese espacio reside tu libertad. El maestro hizo una pausa, permitiendo que sus palabras penetraran profundamente. La persona promedio vive sin consciencia de ese espacio, prosiguió. Alguien los empuja y automáticamente empujan de vuelta. Alguien grita y automáticamente gritan más fuerte. Están en piloto automático, siendo controlados por el mundo externo como marionetas cuyas cuerdas son jaladas por otros. Pero tú, Nobushige, ahora has visto el espacio. Has experimentado tanto el infierno de perder tu centro como el paraíso de recuperarlo. Esa consciencia es tu mayor tesoro. Cuídala. Cultívala. Porque habrá 1000 provocaciones más en tu vida, pero ahora sabes que cada una es una oportunidad para elegir. Nobushige permaneció en el templo durante 3 días más, meditando con el maestro Aquin, aprendiendo a cultivar ese espacio sagrado, a respirar conscientemente, a observar sus emociones sin ser arrastrado por ellas. Cuando finalmente descendió de la montaña, era el mismo hombre y al mismo tiempo alguien completamente diferente. Seguía siendo un guerrero formidable, pero ahora su mayor batalla no era contra enemigos externos, sino contra su propio temperamento. Y descubrió algo extraordinario, cuando dejó de reaccionar con ira ante cada provocación, las provocaciones mismas comenzaron a disminuir. Cuando dejó de necesitar imponer su voluntad con furia, su influencia se volvió más profunda. Cuando dejó de necesitar que otros lo respetaran por miedo, comenzó a ganarse un respeto mucho más genuino. Los años pasaron. Nobushige se convirtió en un maestro respetado, no solo de artes marciales, sino de la filosofía zen. Enseñaba a sus estudiantes que el verdadero guerrero no es el que gana más batallas externas, sino el que logra paz interior. Y a menudo contaba la historia de su encuentro con el maestro Aquin, ese día en el jardín de rocas cuando aprendió la lección más importante de su vida, que el infierno y el paraíso no son lugares a donde vamos después de morir, sino estados que creamos aquí y ahora con nuestras propias reacciones. Recordaba vívidamente cómo su mano había empuñado la espada, como la furia lo había consumido completamente. Y recordaba con igual claridad ese momento de despertar, ese instante de gracia cuando vio la verdad. Hasta el final de sus días, Nobushige practicó el arte de encontrar ese espacio sagrado entre el estímulo y la respuesta. No siempre lo conseguía. A veces la ira aún surgía, rápida e intensa. Pero ahora, incluso cuando fallaba, podía reconocer, esto es el infierno que estoy creando. Y en ese reconocimiento, ya estaba en el camino de regreso al paraíso. La historia de Nobushige y el maestro Aquin fue contada y recontada a través de generaciones. Se convirtió en uno de los cuentos zen más conocidos, no por ser una bella fantasía, sino porque contenía una verdad que cada persona debe descubrir por sí misma, que la paz no se encuentra conquistando el mundo externo, sino dominando el mundo interno. Y así, en un modesto jardín de rocas en las montañas del Japón feudal, un guerrero furioso descubrió algo que las armas nunca podrían darle, la libertad verdadera. La libertad de elegir, en cada momento, entre el infierno y el paraíso.
La pregunta ahora es para ti, ¿qué elegirás la próxima vez que la vida te provoque? ¿Qué harás cuando sientas ese fuego familiar subiendo por tu pecho? Entre ese estímulo y tu respuesta existe un espacio. En ese espacio reside tu poder. En ese espacio eres libre. El peso invisible. En un valle rodeado de montañas azules vivía un hombre llamado Kai. No era pobre ni rico, no estaba enfermo ni completamente sano, pero cada mañana despertaba con una opresión en el pecho, como si llevara un saco invisible de piedras atado al corazón. Kai tenía todo lo que había soñado, una casa sencilla pero cálida, un trabajo estable, amigos que lo apreciaban. Sin embargo, vivía inquieto. Cada recuerdo doloroso, cada palabra no dicha, cada error pasado, era una cadena más que se enredaba en su interior. Una mañana, al ver su reflejo en el río, murmuró, ¿por qué sigo sintiéndome prisionero si no hay barrotes a mi alrededor? El agua no respondió, pero una hoja seca flotó hasta chocar suavemente con su mano. Kai sintió, sin saber por qué, que aquella hoja llevaba un mensaje. Ese mismo día decidió subir a la montaña donde vivía el viejo maestro Anru, un monje zen conocido por su silencio más que por sus palabras. Mientras caminaba, Kai recordó a su padre gritándole cuando era niño, a su primer amor marchándose sin despedirse, a su jefe humillándolo en público. Cada recuerdo pesaba como una piedra en su mochila. No puedo más, susurró, dejándose caer sobre una roca. En ese momento comprendió algo importante, no estaba cansado del camino, sino de todo lo que cargaba por dentro. Y con ese pensamiento, siguió avanzando. El encuentro con el maestro. Anru estaba sentado bajo un pino torcido, con los ojos cerrados y una leve sonrisa. Parecía parte del paisaje, como si la montaña respirara a través de él. Kai se inclinó respetuosamente. Maestro, vengo porque no puedo dejar de sufrir. Todo me ata, mi pasado, mis miedos, mis deseos. Anru abrió un ojo y luego el otro. ¿Qué llevas en esa mochila? Nada, respondió Kai, confundido. Entonces, ¿por qué caminas encorvado? Kai no supo qué decir. El maestro se levantó lentamente y le pidió, sígueme. Caminaron hasta un pequeño claro donde había una jaula abierta, sin ningún animal dentro. Mira bien, dijo Anru. Esta jaula estuvo cerrada durante años, pero el pájaro se fue hace mucho. Sin embargo, la jaula sigue aquí. ¿Qué significa? Preguntó Kai. Que muchas veces seguimos viviendo como prisioneros, incluso cuando la puerta ya está abierta. Kai sintió un escalofrío. ¿Cómo abro mi puerta? Susurró. Anru sonrió. Primero, debes ver tus cadenas. Las cadenas invisibles. El maestro llevó a Kai a una cueva poco profunda. Cierra los ojos, ordenó. Respira. Y dime qué ves. Kai obedeció. Al principio, solo oscuridad. Luego imágenes, su padre, su expareja, su jefe. Cada figura sostenía una cadena atada a su pecho. Me tienen atrapado, dijo con voz temblorosa. No, corrigió Anru. Tú te tienes atrapado. Kai abrió los ojos, confundido. Pero ellos me hicieron daño. Sí. Pero dime, ¿ellos están aquí ahora mismo? No. Entonces, ¿por qué siguen viviendo en tu mente como si nunca se hubieran ido? Kai sintió lágrimas correr por su rostro. Porque no sé cómo soltarlos. Anru tomó un palo y dibujó un círculo en el suelo. Este eres tú. Y estas líneas que salen de ti son tus apegos. Cada vez que dices, no puedo vivir sin esto, te amarras más fuerte. ¿Incluso con cosas buenas? Preguntó Kai. Especialmente con las buenas. El silencio cayó como un manto. Kai comprendió algo profundo, su dolor no venía solo de lo que había perdido, sino de su negativa a aceptar que ya no estaba. El cuenco roto. Anru llevó a Kai al templo.
Allí le dio un cuenco de cerámica. Este cuenco es tuyo, dijo. Kai lo miró con cuidado. Es hermoso. Ahora, rómpelo. ¿Qué? Exclamó Kai. ¿Por qué haría eso? Hazlo. Con manos temblorosas, Kai dejó caer el cuenco al suelo. Se hizo añicos. Sintió una punzada en el pecho. Me duele verlo roto. ¿Por qué? Preguntó Anru. Porque ya no existe. Anru asintió. Desde el momento en que te di el cuenco, ya estaba roto. Solo que aún no lo sabías. Kai quedó en silencio. Todo en esta vida es frágil, continuó el maestro. Cuando te aferras, sufres dos veces, cuando temes perderlo y cuando finalmente lo pierdes. Kai miró los pedazos en el suelo. Por primera vez, entendió que su apego era la verdadera fuente de su dolor. La noche de la tormenta. Esa noche, una tormenta azotó la montaña. Kai no podía dormir. Cada trueno despertaba un recuerdo doloroso. Salió al exterior. La lluvia empapaba su ropa, pero él no se movía. Estoy cansado de sentir, gritó al cielo. Anru apareció a su lado. ¿De verdad quieres dejar de sentir? Quiero dejar de sufrir. No es lo mismo. El maestro levantó una mano y dejó que la lluvia la atravesara. La lluvia no te daña si no luchas contra ella. Kai cerró los ojos. Por primera vez, no intentó huir de su tristeza. La dejó estar. Y algo extraño ocurrió, la tristeza seguía allí, pero ya no lo estaba ahogando. Sentir no es el problema, dijo Anru suavemente. Resistir lo que sientes es lo que te encadena. Kai cayó de rodillas, llorando. Pero sus lágrimas ya no eran solo de dolor. Soltar no es olvidar. Al amanecer, Kai y Anru caminaron hasta un lago tranquilo. Maestro, dijo Kai. Tengo miedo de soltar. Siento que, si lo hago, nada tendrá sentido. Anru tomó una piedra y la lanzó al agua. ¿Ves las ondas? Sí. Eso es el pasado. Ya ocurrió, pero sigue moviendo el agua. Kai asintió. Soltar no es borrar, continuó. Es dejar de hundirte cada vez que recuerdas. Kai respiró profundamente. ¿Cómo empiezo? Con gratitud. ¿Gratitud por el dolor? Por lo que te enseñó. Kai cerró los ojos y recordó a su padre. En lugar de rabia, sintió comprensión. Por primera vez, no quiso huir del recuerdo. La puerta abierta. Anru llevó a Kai de vuelta a la jaula vacía. Abre la puerta, dijo. Kai la empujó. Ya estaba abierta. Kai rió nerviosamente. Siempre lo estuvo. Así es, sonrió Anru. Tú eras quien no se atrevía a salir. Kai respiró profundamente. Sintió algo ligero en su pecho. No era felicidad absoluta. Era libertad. ¿Y si vuelvo a encadenarme? Preguntó. Lo harás, respondió el maestro. Y volverás a soltar. Kai comprendió que la libertad no era un destino, sino una práctica diaria. Caminar ligero. Kai bajó de la montaña. El mundo no había cambiado. Él sí. Cada vez que un recuerdo doloroso aparecía, respiraba y decía, gracias por la lección. Ahora puedes irte. No siempre funcionaba. Pero cada vez era un poco más fácil. Kai ya no caminaba encorvado. No porque su vida fuera perfecta, sino porque había dejado de cargar con lo que ya no podía cambiar. Y mientras caminaba, una hoja seca cayó frente a él. Sonrió. Había aprendido, al fin, a vivir sin cadenas.
Había una vez un monje joven que viajó durante semanas para visitar a un maestro zen famoso por su sabiduría. Cuando finalmente llegó al templo, agotado y lleno de preguntas, el maestro lo invitó a tomar té. Se sentaron en silencio. El maestro tomó la tetera y comenzó a servir té en la taza del visitante. Vertió y vertió, hasta que la taza se llenó por completo. Pero no se detuvo. El té comenzó a derramarse sobre la mesa, luego al suelo. El monje, alarmado, gritó: «Maestro, la taza está llena. No puede recibir más». El maestro dejó la tetera con calma y sonrió. «Como esta taza», dijo, «vienes lleno de tus propias ideas, opiniones y conocimientos. ¿Cómo puedo mostrarte algo nuevo si no vacías primero tu taza?» Esta antigua historia encierra una verdad que pocos comprenden: no podemos recibir aquello para lo cual no hemos creado espacio. La montaña orgullosa y el valle humilde. En las tierras del este, se cuenta la historia de una montaña y un valle que compartían el mismo paisaje desde tiempos inmemoriales. La montaña era alta, majestuosa, visible desde todas partes. Cuando el sol salía, sus picos brillaban primero. Cuando las tormentas llegaban, ella las enfrentaba con firmeza. Se sentía poderosa, autosuficiente, invencible. El valle, en cambio, permanecía abajo, oculto, humilde. Nadie lo mencionaba en las historias. Nadie escribía poemas sobre su belleza. Simplemente existía, silencioso, esperando. Con el tiempo, las estaciones pasaron. La lluvia caía. Los ríos fluían. Y algo extraordinario comenzó a suceder. Mientras la montaña permanecía solitaria y estéril en su altura, el valle se llenaba de agua cristalina. Donde el agua llegaba, la vida florecía. Árboles crecían. Flores se abrían. Animales llegaban a beber. El valle se convirtió en el corazón palpitante de toda la región. La montaña observaba con asombro: ¿por qué toda la abundancia va hacia ti? Yo soy más alta, más fuerte, más visible. El valle respondió con suavidad: hermana montaña, no es que la abundancia venga hacia mí. Es que yo estoy dispuesto a recibirla. Mi humildad no es debilidad, es apertura. Me inclino, y por eso el agua me encuentra. Tú te elevas con orgullo, y por eso el agua te abandona. La lección zen es clara: lo que se eleva con rigidez permanece vacío. Lo que se abre con humildad se llena naturalmente. El mendigo y el emperador. En los tiempos antiguos, vivía un emperador que poseía todo lo que un hombre podría desear. Palacios, oro, territorios vastos. Sin embargo, se sentía vacío por dentro, insatisfecho, buscando siempre algo más. Un día, mientras caminaba disfrazado por las calles de su ciudad, vio a un mendigo sentado bajo un árbol. El mendigo no tenía nada, ni casa, ni oro, ni posesiones. Pero en su rostro había algo que el emperador no había visto en años: paz genuina. Intrigado, el emperador se acercó y preguntó: ¿cómo es posible que tú, que no tienes nada, parezcas tan en paz, mientras yo, que lo tengo todo, me siento constantemente insatisfecho? El mendigo sonrió y dijo: Majestad, déjame mostrarte algo. Extendió sus manos abiertas, vacías. Mira mis manos. No sostienen nada, pero pueden recibir todo. El sol que me calienta. La brisa que me refresca. La comida que alguien comparte. La sonrisa de un niño. Luego señaló las manos del emperador, cerradas en puños apretados incluso sin darse cuenta. Ahora mira las tuyas. Están cerradas, aferrándose a lo que ya tienes, temiendo perderlo. Manos cerradas no pueden recibir nada nuevo.
No importa cuánto tenga un hombre, si sus manos están cerradas, vive en pobreza. El emperador miró sus propias manos, tensas, apretadas. En ese momento comprendió, había pasado la vida acumulando, pero nunca había aprendido a recibir. La estudiante impaciente. Una joven estudiante llegó al monasterio Zen buscando iluminación. Era brillante, capaz, decidida. Había leído todos los textos sagrados, practicado meditación durante años, estudiado con varios maestros. Cuando conoció a la maestra del monasterio, le dijo con urgencia, «Estoy lista. He hecho todo lo necesario. ¿Cuándo recibiré la iluminación?» La maestra la invitó a caminar por el jardín. Mientras caminaban, pasaron junto a un cerezo en flor. «Dime», preguntó la maestra, «¿cómo hace este árbol para florecer cada primavera?» La estudiante, confundida por la pregunta aparentemente simple, respondió, «El árbol no hace nada. Simplemente está ahí. Las condiciones se dan y las flores aparecen». «Exactamente», dijo la maestra. «El árbol no exige florecer. No demuestra que merece flores. No se esfuerza por obligar a los pétalos a abrirse. Simplemente está disponible cuando la primavera llega. Sus raíces están abiertas al agua. Sus ramas están abiertas a la luz. No resiste, no controla, no fuerza. Solo permite». La estudiante frunció el ceño. «Pero yo he trabajado tanto». «Ese es precisamente el problema», interrumpió la maestra con gentileza. «Has llenado cada momento con esfuerzo, con hacer, con buscar. ¿Cuándo has creado espacio simplemente para recibir?» La iluminación no se conquista. No se gana. No se demuestra. Se permite, como el árbol permite a la primavera. La verdad zen, el esfuerzo tiene su lugar, pero sin apertura para recibir, el esfuerzo es solo agitación. El bambú y el roble. Un antiguo cuento zen habla de un roble poderoso y un bambú delgado que crecían lado a lado en el bosque. El roble era fuerte, sólido, imponente. Sus raíces profundas, su tronco grueso. Se enorgullecía de su fortaleza, de nunca doblarse ante nada. «Yo no necesito ayuda de nadie», declaraba. «Soy autosuficiente. Las tormentas vienen y yo permanezco firme». El bambú, flexible y delgado, se mecía con el viento. Cuando la lluvia caía, la recibía. Cuando el viento soplaba, se doblaba. «No tengo la rigidez de mi hermano roble», pensaba el bambú, «pero tengo algo diferente, la capacidad de fluir con lo que viene». Un día llegó la tormenta más feroz que el bosque había visto en décadas. Vientos huracanados, lluvia torrencial, rayos que partían el cielo. El roble, fiel a su naturaleza, se mantuvo rígido. «No me doblegaré», rugió contra el viento. «Soy fuerte. No necesito ceder». El bambú, en cambio, se inclinó profundamente, casi tocando el suelo. El viento pasaba sobre él sin resistencia. La lluvia lo empapaba sin romperlo. Cuando la tormenta finalmente pasó, el bambú se irguió nuevamente, intacto, goteando agua pero vivo, flexible, renovado. El roble, con toda su fuerza y rigidez, yacía partido a la mitad, destruido por su propia incapacidad de ceder. Un monje que pasaba por ahí más tarde reflexionó, el roble fue derrotado por su fortaleza. El bambú sobrevivió por su suavidad. No es la rigidez lo que nos sostiene en la vida, sino la capacidad de doblarnos sin rompernos, de recibir sin resistir. Había una vez un monje joven que viajó durante semanas para visitar a un maestro zen famoso por su sabiduría. Cuando finalmente llegó al templo, agotado y lleno de preguntas, el maestro lo invitó a tomar té. Se sentaron en silencio.
El maestro tomó la tetera y comenzó a servir té en la taza del visitante. Vertió y vertió, hasta que la taza se llenó por completo. Pero no se detuvo. El té comenzó a derramarse sobre la mesa, luego al suelo. El monje, alarmado, gritó: «Maestro, la taza está llena. No puede recibir más». El maestro dejó la tetera con calma y sonrió. «Como esta taza», dijo, «vienes lleno de tus propias ideas, opiniones y conocimientos. ¿Cómo puedo mostrarte algo nuevo si no vacías primero tu taza?» Esta antigua historia encierra una verdad que pocos comprenden: no podemos recibir aquello para lo cual no hemos creado espacio. La montaña orgullosa y el valle humilde. En las tierras del este, se cuenta la historia de una montaña y un valle que compartían el mismo paisaje desde tiempos inmemoriales. La montaña era alta, majestuosa, visible desde todas partes. Cuando el sol salía, sus picos brillaban primero. Cuando las tormentas llegaban, ella las enfrentaba con firmeza. Se sentía poderosa, autosuficiente, invencible. El valle, en cambio, permanecía abajo, oculto, humilde. Nadie lo mencionaba en las historias. Nadie escribía poemas sobre su belleza. Simplemente existía, silencioso, esperando. Con el tiempo, las estaciones pasaron. La lluvia caía. Los ríos fluían. Y algo extraordinario comenzó a suceder. Mientras la montaña permanecía solitaria y estéril en su altura, el valle se llenaba de agua cristalina. Donde el agua llegaba, la vida florecía. Árboles crecían. Flores se abrían. Animales llegaban a beber. El valle se convirtió en el corazón palpitante de toda la región. La montaña observaba con asombro: ¿por qué toda la abundancia va hacia ti? Yo soy más alta, más fuerte, más visible. El valle respondió con suavidad: hermana montaña, no es que la abundancia venga hacia mí. Es que yo estoy dispuesto a recibirla. Mi humildad no es debilidad, es apertura. Me inclino, y por eso el agua me encuentra. Tú te elevas con orgullo, y por eso el agua te abandona. La lección zen es clara: lo que se eleva con rigidez permanece vacío. Lo que se abre con humildad se llena naturalmente. El mendigo y el emperador. En los tiempos antiguos, vivía un emperador que poseía todo lo que un hombre podría desear. Palacios, oro, territorios vastos. Sin embargo, se sentía vacío por dentro, insatisfecho, buscando siempre algo más. Un día, mientras caminaba disfrazado por las calles de su ciudad, vio a un mendigo sentado bajo un árbol. El mendigo no tenía nada, ni casa, ni oro, ni posesiones. Pero en su rostro había algo que el emperador no había visto en años: paz genuina. Intrigado, el emperador se acercó y preguntó: ¿cómo es posible que tú, que no tienes nada, parezcas tan en paz, mientras yo, que lo tengo todo, me siento constantemente insatisfecho? El mendigo sonrió y dijo: Majestad, déjame mostrarte algo. Extendió sus manos abiertas, vacías. Mira mis manos. No sostienen nada, pero pueden recibir todo. El sol que me calienta. La brisa que me refresca. La comida que alguien comparte. La sonrisa de un niño. Luego señaló las manos del emperador, cerradas en puños apretados incluso sin darse cuenta. Ahora mira las tuyas. Están cerradas, aferrándose a lo que ya tienes, temiendo perderlo. Manos cerradas no pueden recibir nada nuevo. No importa cuánto tenga un hombre, si sus manos están cerradas, vive en pobreza. El emperador miró sus propias manos, tensas, apretadas. En ese momento comprendió: había pasado la vida acumulando, pero nunca había aprendido a recibir.
La estudiante impaciente. Una joven estudiante llegó al monasterio Zen buscando iluminación. Era brillante, capaz, decidida. Había leído todos los textos sagrados, practicado meditación durante años, estudiado con varios maestros. Cuando conoció a la maestra del monasterio, le dijo con urgencia: «Estoy lista. He hecho todo lo necesario. ¿Cuándo recibiré la iluminación?». La maestra la invitó a caminar por el jardín. Mientras caminaban, pasaron junto a un cerezo en flor. «Dime», preguntó la maestra, «¿cómo hace este árbol para florecer cada primavera?». La estudiante, confundida por la pregunta aparentemente simple, respondió: «El árbol no hace nada. Simplemente está ahí. Las condiciones se dan y las flores aparecen». «Exactamente», dijo la maestra. «El árbol no exige florecer. No demuestra que merece flores. No se esfuerza por obligar a los pétalos a abrirse. Simplemente está disponible cuando la primavera llega. Sus raíces están abiertas al agua. Sus ramas están abiertas a la luz. No resiste, no controla, no fuerza. Solo permite». La estudiante frunció el ceño. «Pero yo he trabajado tanto». «Ese es precisamente el problema», interrumpió la maestra con gentileza. «Has llenado cada momento con esfuerzo, con hacer, con buscar. ¿Cuándo has creado espacio simplemente para recibir? La iluminación no se conquista. No se gana. No se demuestra. Se permite, como el árbol permite a la primavera. La verdad zen, el esfuerzo tiene su lugar, pero sin apertura para recibir, el esfuerzo es solo agitación». El bambú y el roble. Un antiguo cuento zen habla de un roble poderoso y un bambú delgado que crecían lado a lado en el bosque. El roble era fuerte, sólido, imponente. Sus raíces profundas, su tronco grueso. Se enorgullecía de su fortaleza, de nunca doblarse ante nada. «Yo no necesito ayuda de nadie», declaraba. «Soy autosuficiente. Las tormentas vienen y yo permanezco firme». El bambú, flexible y delgado, se mecía con el viento. Cuando la lluvia caía, la recibía. Cuando el viento soplaba, se doblaba. «No tengo la rigidez de mi hermano roble», pensaba el bambú, «pero tengo algo diferente, la capacidad de fluir con lo que viene». Un día llegó la tormenta más feroz que el bosque había visto en décadas. Vientos huracanados, lluvia torrencial, rayos que partían el cielo. El roble, fiel a su naturaleza, se mantuvo rígido. «No me doblegaré», rugió contra el viento. «Soy fuerte. No necesito ceder». El bambú, en cambio, se inclinó profundamente, casi tocando el suelo. El viento pasaba sobre él sin resistencia. La lluvia lo empapaba sin romperlo. Cuando la tormenta finalmente pasó, el bambú se irguió nuevamente, intacto, goteando agua pero vivo, flexible, renovado. El roble, con toda su fuerza y rigidez, yacía partido a la mitad, destruido por su propia incapacidad de ceder. Un monje que pasaba por ahí más tarde reflexionó: el roble fue derrotado por su fortaleza. El bambú sobrevivió por su suavidad. No es la rigidez lo que nos sostiene en la vida, sino la capacidad de doblarnos sin rompernos, de recibir sin resistir. El maestro y las dos vasijas. Había una vez un maestro de cerámica famoso en toda la provincia. Un día, dos estudiantes llegaron a su taller, cada uno trayendo una vasija que habían creado. La primera vasija era hermosa, perfectamente simétrica, con decoraciones elaboradas. Pero tenía el fondo sellado completamente. No tenía abertura. La segunda vasija era más simple, menos elaborada, pero tenía una abertura amplia en la parte superior.
El maestro llenó un cubo con agua y les dijo, muestren el propósito de sus creaciones. El primer estudiante sostuvo su vasija con orgullo. Mire qué hermosa es. Pasé semanas perfeccionando cada detalle. Nadie puede crear algo tan perfecto. Es cierto, asintió el maestro. Pero dime, ¿para qué sirve? El estudiante titubeó. Bueno, es bella. Es perfecta. Eso es suficiente. El maestro intentó verter agua en ella, pero por supuesto, sin abertura, el agua simplemente resbaló por los lados. La vasija permanecía vacía, inútil a pesar de su belleza. Luego el maestro tomó la segunda vasija, simple y abierta. Vertió el agua y la vasija la recibió completamente, llenándose hasta el borde. ¿Ven la diferencia?, dijo el maestro. Una vasija puede ser perfecta en apariencia, pero si está cerrada, no cumple su propósito. La vasija existe para recibir y contener. Una vida puede parecer perfecta desde afuera, llena de logros y fortaleza, pero si está cerrada a recibir, permanece fundamentalmente vacía. El primer estudiante preguntó, ¿entonces toda mi belleza, mi perfección, no valen nada? No dije eso, respondió el maestro con gentileza. La belleza tiene valor. Pero pregúntate, ¿creaste esta vasija para servir o para impresionar? ¿Para funcionar o para protegerte? Una vasija sellada no teme ser llenada, pero tampoco puede cumplir su propósito. La sabiduría zen enseña, la perfección que nos cierra es inferior a la simplicidad que nos abre. La historia del monje silencioso. En un monasterio remoto vivía un monje que había hecho voto de silencio hace años. No hablaba, no pedía nada, no expresaba necesidades. Los otros monjes lo admiraban por su disciplina y autosuficiencia. Un día, llegó al monasterio un maestro zen itinerante. Observó al monje silencioso durante varios días, notando cómo trabajaba solo, comía solo, meditaba solo, rechazando toda interacción o ayuda. Una tarde, el maestro se acercó al monje silencioso mientras éste barría el jardín. Sin decir palabra, el maestro tomó otra escoba y comenzó a barrer junto a él. El monje silencioso se tensó inmediatamente. Intentó señalar que podía hacerlo solo, que no necesitaba ayuda. El maestro siguió barriendo en silencio. Después de un rato, cuando el jardín estaba limpio, el maestro finalmente habló, hermano, he notado que guardas silencio. Es una práctica noble. Pero me pregunto, ¿guardas silencio para escuchar más profundamente, o para no tener que recibir? El monje lo miró, confundido. El maestro continuó, existe un silencio que nace de la paz interior, que está abierto al mundo. Y existe un silencio que nace del miedo, que se usa como muralla. El primer silencio es como un cuenco vacío, receptivo. El segundo es como una vasija sellada, cerrada. Cuando rechazaste mi ayuda para barrer, ¿fue porque no la necesitabas, o porque temes la vulnerabilidad de necesitar? Cuando comes solo, ¿es por preferencia consciente, o por miedo a la intimidad que requiere compartir? A veces lo que llamamos disciplina es solo otra forma de mantener el mundo a distancia. El monje silencioso sintió que algo se removía en su interior. Por años había creído que su autosuficiencia era virtud espiritual. Ahora veía que quizás era solo un refugio elegante del miedo a recibir. Esa noche, por primera vez en años, el monje silencioso se unió a los demás monjes para la cena comunitaria. No rompió su voto de silencio, pero abrió algo más profundo, la disposición a estar presente y permitir que otros llegaran a él. El jardín que no recibía lluvia. Un jardinero zen cuidaba un jardín extraordinario. Cada planta estaba perfectamente colocada, cada piedra en su lugar exacto. Había trabajado años para crear esta perfección.
pero tenía un problema. Había construido un techo elaborado de cristal sobre todo el jardín para protegerlo de las tormentas, del viento fuerte, del granizo ocasional. Las plantas crecían, pero débiles, pálidas. Los árboles sobrevivían, pero nunca florecían completamente. Un día, un monje visitante vio el jardín y preguntó, ¿por qué tus plantas parecen sedientas cuando les das agua cada día? No lo entiendo, respondió el jardinero frustrado. Las riego meticulosamente. Les doy exactamente la cantidad de agua que necesitan, en el momento preciso. Controlo cada variable. El monje señaló hacia el techo de cristal. Ahí está tu respuesta. Proteges tanto tu jardín que no puede recibir lo que naturalmente le corresponde. La lluvia que cae del cielo trae más que agua, trae minerales del aire, trae vida, trae el ritmo natural de sequía y abundancia que las plantas necesitan para fortalecerse. Pero la tormenta podría dañarlas, protestó el jardinero. Y el sol excesivo podría quemarlas, y el viento podría quebrarlas, respondió el monje. Pero ese es precisamente el proceso que las hace fuertes. Un jardín que nunca enfrenta tormenta produce plantas débiles. Una planta que solo recibe agua medida nunca desarrolla raíces profundas. El jardinero reflexionó en silencio. El monje continuó, es lo mismo con las personas. Protegemos tanto nuestro corazón, controlamos tanto lo que permitimos entrar, que terminamos débiles. La vida quiere darnos mucho más que lo que calculamos necesitar, pero nosotros construimos techos de cristal y luego nos preguntamos por qué nos sentimos secos. Esa tarde, el jardinero comenzó a desmantelar secciones del techo. Con temor al principio, pero con creciente confianza. Cuando llegó la próxima lluvia, observó maravillado cómo sus plantas la recibían. Algunas se doblaban bajo el peso del agua, pero no se rompían. Otras se erguían más fuertes después. El jardín finalmente había comenzado a vivir de verdad. La lección del océano. Un joven monje preguntó a su maestro, ¿cómo puedo desarrollar la capacidad de recibir sin volverme dependiente o pasivo? En lugar de responder con palabras, el maestro lo llevó a caminar junto al océano. Se sentaron en la playa y observaron las olas en silencio durante horas. Finalmente, el maestro habló, ¿qué ves? Veo el océano recibiendo constantemente, respondió el estudiante. Los ríos fluyen hacia él. La lluvia cae en él. Recibe sin cesar. ¿Y qué más?, insistió el maestro. El estudiante observó más cuidadosamente. Pero también veo que el océano da constantemente. Las olas regresan a la orilla. La evaporación forma nubes. El océano alimenta toda la vida que contiene. Exactamente, sonrió el maestro. El océano no se pregunta si merece recibir los ríos. No se siente en deuda con la lluvia. No teme que recibir lo haga dependiente. Simplemente está abierto, vastamente abierto, y por eso puede recibir todo sin llenarse nunca, y dar todo sin vaciarse nunca. Pero yo no soy tan grande como el océano, dijo el estudiante. No necesitas serlo, respondió el maestro. Solo necesitas ser tan abierto como un cuenco de té. El tamaño no importa. Lo que importa es la disposición. Un cuenco pequeño que está abierto puede recibir tanto como necesita. Un contenedor enorme que está sellado permanece vacío sin importar cuánta abundancia lo rodee. ¿Y cómo me abro?, preguntó el joven monje. Primero, dijo el maestro, debes notar cómo te cierras. Observa el momento exacto en que alguien ofrece algo y tú automáticamente dices, no necesito, o, no es necesario, o, no te preocupes. Ese instante, ese microsegundo de contracción, es donde vive tu práctica. ¿Y luego? Luego,
simplemente respira. Quédate un segundo más en la apertura antes de cerrar. No necesitas forzar nada. Solo, no te apresures a cerrar. El océano no se apresura ni a recibir ni a dar. Simplemente fluye con lo que es. El cuento de las dos manos. Un sabio zen reunió a sus estudiantes y les mostró sus dos manos. Cerró una en un puño apretado. La otra la mantuvo abierta, relajada. ¿Cuál mano es más fuerte?, preguntó. Los estudiantes, todos jóvenes y competitivos, señalaron inmediatamente el puño cerrado. Esa, maestro. Un puño cerrado puede golpear, puede defender, puede sostener con fuerza. El maestro asintió. Tienen razón. Un puño es fuerte, por momentos. Pero mantengan su mano cerrada en puño durante una hora. ¿Qué sucede? Uno de los estudiantes intentó hacerlo. A los pocos minutos, su mano comenzó a doler. Los músculos se tensaron. Eventualmente, tuvo que abrirla, exhausta. Ven, dijo el maestro, la fuerza del puño es real pero limitada. Es una fuerza de tensión que no puede sostenerse. Se agota. Luego mostró su mano abierta. Esta mano parece vulnerable, ¿verdad? Está expuesta, abierta. Pero puede permanecer así indefinidamente sin cansarse. Y observen, puede recibir. Puede sostener agua. Puede aceptar un regalo. Puede sentir una caricia. Cerró el puño nuevamente. Esta mano fuerte no puede recibir nada. Está lista para pelear, para defenderse, pero no puede ser alimentada. Luego hizo algo interesante. Abrió y cerró la mano varias veces, suavemente, fluidamente. La verdadera fuerza, dijo, no está en permanecer siempre abierto ni siempre cerrado. Está en la capacidad de fluir entre ambos estados según lo que el momento requiera. Cerrarse cuando es verdaderamente necesario. Abrirse cuando es seguro hacerlo. Pero no confundir el hábito con la necesidad. Muchos de ustedes viven con el puño permanentemente cerrado, no porque haya peligro constante, sino por costumbre. Por miedo. Por una antigua herida que los convenció de que abrirse es peligroso. Y sus vidas, como esa mano cerrada, están tensas, cansadas, incapaces de recibir la nutrición que necesitan. El espejo del lago. Esta historia zen cuenta sobre un lago en lo alto de una montaña. El lago era perfectamente tranquilo, como un espejo, reflejando el cielo con claridad absoluta. Un día, una hoja cayó del árbol cercano hacia el lago. Algunos esperarían que el lago rechazara la hoja, que se quejara de que su superficie perfecta había sido perturbada. Pero el lago simplemente la recibió. La hoja flotó en su superficie. El reflejo se distorsionó momentáneamente, luego se calmó nuevamente, ahora incluyendo la hoja en su imagen. Luego cayó una rama. Luego llegó la lluvia. Luego un pájaro se posó a beber. Luego hojas de otoño cubrieron partes del lago. El lago recibió todo sin resistencia. No se quejó de que las hojas arruinaban su claridad. No rechazó la lluvia por ser demasiado violenta. No pidió al pájaro que bebiera en otro lugar. Y lo extraordinario era esto, a pesar de recibir todo, el lago nunca dejó de ser lago. Su esencia permanecía intacta. Un monje meditaba junto al lago cuando comprendió esta enseñanza profunda. El lago me muestra que recibir no me cambia fundamentalmente. Puedo acoger experiencias, emociones, ayuda, amor, y seguir siendo quien soy. No necesito defender mi esencia rechazando lo que llega. Temía que si recibía demasiado amor, me volvería dependiente.
Que si aceptaba demasiada ayuda, perdería mi identidad. Que si permitía que otros me tocaran emocionalmente, me disolvería. Pero el lago me enseña diferente. Recibe todo y permanece lago. Yo puedo recibir todo y permanecer yo. La receptividad no borra la identidad, la enriquece. La práctica final, el espacio entre respiraciones. Un maestro zen muy anciano reunió a sus estudiantes en su última enseñanza antes de partir del monasterio. Les he enseñado mucho sobre meditación, sobre disciplina, sobre práctica, dijo con voz suave. Pero mi enseñanza final es la más simple y la más difícil. Los estudiantes se inclinaron, esperando una sabiduría compleja. Aprendan a recibir, dijo el maestro. Eso es todo. Los estudiantes se miraron confundidos. Esperaban algo más elaborado. El maestro sonrió al ver su confusión. Déjenme mostrarles qué significa. Respiró profundamente, visible y conscientemente. Observen. Inhalo, y recibo el aire. No lo merezco. No lo he ganado. No tengo que justificar por qué necesito respirar. El aire está disponible y yo estoy abierto. Eso es todo. Luego exhalo, y doy. Libero el dióxido de carbono que las plantas necesitan. Tampoco me pregunto si merezco dar, o si esto me pone en deuda. Simplemente doy porque es el flujo natural. Ahora noten el espacio entre las respiraciones. Ese momento de quietud. Ni dando ni recibiendo. Solo siendo. Ese espacio es donde vive la paz verdadera. Toda su práctica espiritual se reduce a esto, aprender el ritmo natural de recibir y dar, con momentos de simple ser en medio. No quedarse atascados en un solo lado. No vivir solo exhalando hasta agotarse. No vivir solo inhalando hasta explotar. Y sobre todo, no olvidar los momentos de quietud en medio. Uno de los estudiantes preguntó, Maestro, pero, ¿cómo practicamos esto en la vida diaria, no solo en la respiración? Exactamente igual, respondió el anciano maestro. Cuando alguien te ofrece algo, un cumplido, ayuda, amor, esa es una inhalación. Recíbela como recibes el aire. Sin analizar si la mereces. Sin justificar por qué la necesitas. Solo, inhala. Cuando das a otros, tu tiempo, tu atención, tu ayuda, esa es una exhalación. Dala como exhalas, naturalmente, sin tensión, sin llevar cuenta. Y entre ambos, cultiva momentos donde simplemente eres. Donde no estás probando nada, ganando nada, haciendo nada. Solo siendo suficiente tal como eres. El maestro cerró los ojos y respiró tranquilamente. Esa, susurró, es la práctica completa. Todo lo demás es comentario. La invitación silenciosa. El zen no grita. No exige. No empuja. Simplemente muestra, como el valle que no persigue el río, como el bambú que se dobla con el viento, como el océano que recibe sin preguntar. La vida constantemente ofrece momentos de belleza, manos extendidas, palabras amables, oportunidades inesperadas, amor sin condiciones. La pregunta nunca fue si la vida da. La pregunta siempre fue, ¿estás disponible para recibir? No hace falta que cambies quién eres. No hace falta que te conviertas en otra persona. Solo hace falta que notes donde te cierras por costumbre, no por necesidad. Y en ese momento de consciencia, antes de tu respuesta automática, respira. Quédate. Permite. Como el cuenco vacío que puede finalmente llenarse.
como el valle que recibe el río sin esfuerzo, como el lago que acepta cada hoja sin resistencia. Ese segundo de apertura puede cambiar toda una vida. La invitación ya está aquí. Siempre lo estuvo. Con reverencia, con calma, con espacio suficiente para que lo bueno entre.